la vez anterior, cuando voy a subir los resultados ahora más tarde. La vez anterior estuvimos conversando sobre los objetivos y vimos cómo se redactaban los objetivos, vimos algunos errores y vimos también algunos ejemplos y analizamos algunos ejemplos para ver qué nos hacía falta en estos objetivos o qué tan bien redactados estaban y cuál era la configuración. Ahora lo que vamos a hacer entonces es que nos vamos a ir directamente a los objetivos según la matriz del marco lógico. ¿En dónde van? Ya hemos visto varias veces con anterioridad la matriz del marco lógico y todos sus pasos, pero ahora vamos a aterrizarlo en nuestra matriz como tal, ¿verdad? Es decir, este espacio donde vamos a poner el fin, el propósito y los componentes y las actividades del proyecto. Vamos a traducir cómo se hace los objetivos para cada uno de estos elementos. En este caso, igual me estoy basando en la lectura que hemos venido llevando. Crespo me parece que es una lectura muy buena de toda la matriz del marco lógico. Entonces, lo que yo voy a decir aquí está ahí con muchísimo más profundidad para que ustedes lo repasen puntualmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son los objetivos en la matriz del marco lógico? Recordemos que en la matriz, a ver si está acá, no, creo que no está acá. En la matriz tenemos el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Entonces yo voy a redactar objetivos para el fin, para el propósito y para los componentes. Y estos, cada uno de ellos va a tener indicadores. Porque una de las cosas que decíamos en la clase pasada es que los objetivos tienen que ser medibles y los indicadores son los que nos van a decir cómo los vamos a medir. Entonces vamos a ver en la matriz del marco lógico cómo tiene que estar configurado. Entonces, los objetivos ya no dije nada, perdón. Los objetivos de la intervención lo vamos a redactar en esos 3 niveles. La matriz tiene 4 niveles. Vamos a redactar objetivos para 3, ¿verdad? Que son el fin, el propósito y los componentes, ¿verdad? Las actividades ya sí se redactan como actividades, no como objetivos, ¿verdad? Los puntos claves en el desarrollo de la redacción de objetivos es ser cuidadoso al separar las causas de los efectos y evitar formular objetivos con múltiples propósitos. Es decir, nosotros estábamos hablando de que venimos de un árbol lógico de proyectos, de un árbol lógico de causas y efectos, y entonces cada uno, como dijimos anteriormente, de las causas se nos iban a convertir en objetivos para los componentes. Cada uno de las causas que vimos, de los problemas que vimos, se convierten en componentes. Y estos componentes en la matriz los vamos a redactar como objetivos de los componentes. El problema principal hay que redactarle un objetivo general que va a ser el que está acomodado en el propósito de la matriz. Y los fines tienen que ver con los efectos que habíamos visto, ¿verdad? Estos son los que van a ir para arriba, van como a redactarse como un fin, como un solo objetivo para el fin. Entonces, bajo este supuesto, vamos a tener un fin superior que, como dijimos, es muchísimo más grande y abarcador, que no soluciona, o que ese sí pretende solucionar todo el problema. El propósito es lo que nosotros con nuestro proyecto podemos contribuir a esa problemática, y los componentes van a tener unos objetivos que tienen por finalidad cumplir o completar los diferentes componentes que van a permitir que se resuelva el problema propuesto en el propósito, ¿verdad? Esa es la causa. Esa es la secuencia que vamos a utilizar. Y entonces además vamos a utilizar para esto
cuando hagamos la redacción, frases breves y sencillas en la medida de lo posible, ¿verdad? Si ustedes tienen cualquier duda, en cualquier momento preguntan. En la matriz vamos a tener un resumen narrativo. El resumen narrativo básicamente lo que va a hacer es la redacción del objetivo, ¿verdad? Entonces, en el fin, por ejemplo, vamos a decir por qué el proyecto es tan importante para la sociedad, para los beneficiarios. Y ahí voy a hacer una descripción de la solución a problemas a nivel superior. O sea, el objetivo que voy a redactar ahí es un objetivo grandotote que tiene un nivel de superior e importancia nacional, sectorial o regional, ¿verdad? Es decir, es una sola causa última, grandota, que no voy a resolver con el proyecto, pero que es el que da origen a la necesidad. El objetivo general es el que nos vamos a acomodar en el espacio del resumen narrativo del propósito. Ahí vamos a decir con ese objetivo por qué es necesario el proyecto para los beneficiarios. Va a describir el efecto directo que va a resultar cuando se termine ya de hacer el periodo. Es decir, va a decir el cambio que se fomentará, algo que debe de ocurrir o una hipótesis que debe de suceder a consecuencia de la compleción del proyecto. Entonces, en el propósito, que es nuestro objetivo general para el proyecto, en ese propósito tiene que evidenciarse lo que se va a resultar del trabajo de nuestro equipo de proyecto y de la compleción de todos los componentes. Es decir, lo mismo que ya veníamos diciendo. El objetivo general engloba los objetivos específicos. Pero entonces, aquí quiero ser puntual en que la diferencia entre el objetivo del propósito y el objetivo del fin es que el fin ve todo el proyecto, toda la problemática grande a nivel general, mientras que en el propósito vamos a hacer el objetivo general que soluciona el proyecto como tal y contribuye para el fin. Entonces, muchas veces la gerencia de proyecto, o sea, su equipo de proyecto, tiene la responsabilidad de producir los componentes, pero no necesariamente son la gerencia quien ejecuta sus componentes, quien completa sus componentes. Es otras personas las que van a utilizar estos componentes para que se logre el propósito del proyecto. Es decir, la gerencia del proyecto, imaginemos el ejemplo que hemos utilizado muchas veces de construir una casa. La gerencia del proyecto dice hay que hacer una chorrea, pero no es la gerencia del proyecto la que hace la chorrea. Eso lo va a hacer otra persona. Y una vez que ya está la chorrea, otras personas van a construir sobre la base de esta chorrea, ¿verdad? Eso significa que la gerencia del proyecto produce los componentes y gestiona que se produzcan los componentes, pero no hace los componentes ellos directamente. Y eso es algo que muchas veces no se tiene claro, ¿verdad? El que propone un proyecto no necesariamente es el que ejecuta todas las labores ni todas las tareas. Los componentes, como dijimos, son entregables, ¿verdad? Son esas fases, esas partes que cuando están completas van sumando al objetivo general y van solucionando la problemática y cumplen el propósito del proyecto. Entonces son entregables, ¿verdad? Los componentes son entregables, son obras, estudios, servicios o capacitaciones específicas que se requieren. Cada uno tiene que ser necesario para completar el proyecto. Si los componentes se producen adecuadamente, el propósito se alcanza. Eso es lo que debería de tener la lógica de nuestro proyecto. La gerencia del proyecto produce los componentes. Los componentes son el contrato o contenido del contrato del proyecto. Deben expresarse claramente, es decir, aquí tiene que resultar esto. Y esto tiene esta forma, esta cantidad y afecta de esta manera a la gente.
se definen como resultados, como obras terminadas, como estudios terminados, como capacitación terminada. Entonces, yo voy a coger la matriz del marco lógico y voy a poner en cada uno de los componentes un objetivo, y ese objetivo yo tengo que decir cómo lo voy a medir que se alcance, porque cada uno de esos objetivos es un componente para la compleción del trabajo, ¿verdad? Por su lado, las actividades ya no son objetivos, ya sí las actividades se van haciendo como agrupaciones de acciones, ¿verdad? Es un poco ya el aterrizar de lo que habíamos visto antes. Entonces, ya digamos, un objetivo puede ser, por decirles algo, diagnosticar la situación de la comunidad. Ese es el objetivo, lo cual implica que el componente es un diagnóstico y está escrito como un diagnóstico y se dice qué es lo que tiene que tener ese diagnóstico y a quién afecta ese diagnóstico. Pero para hacer un diagnóstico yo tengo que hacer un instrumento, yo tengo que verificar el instrumento, yo tengo que crear una muestra, yo tengo que delimitarla, tengo que describirla, tengo que irme a entrevistar a la muestra, tengo que analizar los resultados, tengo que crear categorías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son actividades dentro de un solo componente, dentro de un solo objetivo. Entonces, esto quiero que quede claro. Cada componente es un objetivo específico. Tiene que ser medido, tiene que ser descrito de una manera en que pueda ser seguido para ver hasta dónde se completó. Eso se hace mediante indicadores. Y cada uno de estos componentes es un conjunto de actividades para completar ese componente. Y obviamente cada una de las actividades también va a tener tareas, ¿verdad? Entonces, crear un instrumento significa que uno tiene que plantear las preguntas, hacer un razonamiento lógico, etcétera, etcétera, ya son tareas, ¿verdad? Entonces es una cosa, todo esto que estamos haciendo tiene una lógica de árbol, que se va haciendo grande, 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 ¿verdad? Ok, entonces, para hacer una evaluación de los objetivos, yo necesito primero que todo saber si cada uno de estos objetivos o de estos componentes reúne ciertas condiciones. Y las condiciones que yo voy a establecer son: las actividades especificadas para cada componente son necesarias para producir el componente, ¿sí o no? Si son necesarias, van, si no las quito, ¿verdad? Cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto, ¿sí o no? Si no es un componente, hay que hacerlo distinto o hay que quitarlo. No falta ninguno de los componentes necesarios para lograr el propósito. Si se logra el propósito del proyecto, contribuirá al logro del fin. Se indican claramente el fin, el propósito, los componentes y las actividades. El fin es una respuesta al problema más importante en el sector. Entonces, esto es lo que yo voy a utilizar para evaluar cada uno de los objetivos, tanto a nivel de componente, de propósito y de fin. Y esto lo voy a tener que hacer con mi proyecto. Piensen que ustedes tienen que evaluar su proyecto a través de esto. Ahora vamos con los indicadores. Esto ya lo habíamos hablado también un poco en nuestro curso de investigación. Un indicador es algo que indica, ¿verdad? Es algo que señala, es algo que describe. Entonces, los indicadores son los que van a definir operacionalmente lo que dice los objetivos en la matriz del marco lógico. Van a describir las metas del proyecto en cada nivel de uno de los objetivos. Van a describir las metas en el fin, las metas del propósito, las metas de cada componente. Es decir, van a decirnos el fin se alcanza si esto y esto y esto pasa. El propósito se alcanza si esto y esto y esto pasa. Y los componentes se alcanzan si esto y esto pasa. Miden cambios atribuibles al proyecto. Es decir, lo que yo propuse como acciones, como actividades, estas producen cambios. Y estos cambios van a ser evidentes gracias a la medición que hacemos con los indicadores. Es importante pensar
que la información de si se alcanzó o no se alcanzó un indicador tiene que hacerse a un costo razonable y preferiblemente con fuentes de datos ya existentes. En nuestros casos, por ejemplo, que estamos trabajando con comunidades o con organizaciones, ellos mismos van a ser quienes nos van a dar los datos de si los indicadores se alcanzaron. ¿Esto a qué se refiere? De que, por ejemplo, usted llega y dice, voy a mejorar la calidad de vida de los puntarenenses, que era lo que hablábamos en la clase pasada. ¿Cómo mido yo si mejoró la calidad de vida de los puntarenenses? Se vuelve una cosa tan grande, tan complicada y tan difícil de obtener que hay que hacer una inversión enorme de recursos para saber si eso sucedió. ¿Eso qué nos dice? Que entonces hay que utilizar otros indicadores porque estos no se pueden medir a un costo razonable. Se podría medir, pero no a un costo razonable, ¿verdad? Entonces, esto es importante cuando yo propongo los objetivos tienen que tener indicadores que yo voy a verificar, que voy a medir, y la medición de estos objetivos, de estos indicadores, tiene que ser a un costo razonable. Y lo que nos dice el marco lógico, lo que estamos haciendo ahora, es que nos va a especificar la cantidad mínima necesaria de estas cosas, de estas metas, para concluir si se alcanzó o no se alcanzó cada uno de los objetivos. Ahorita lo vamos a ver ya en la matriz. Entonces, decíamos que los indicadores son criterios que permiten medir el cumplimiento de los objetivos. Son medidas de, ojo, tiempo, calidad o cualidad y cantidad. Esos son los mínimos. Yo tengo que indicar cuánto tiempo, qué características va a tener cada uno de los indicadores y cuánto, ¿verdad? Piensen en esas tres cosas como base en todo lo que ustedes redacten de indicadores. ¿Cuándo, cómo y cuánto? Se pueden obtener los indicadores de fuentes existentes o se pueden planificar actividades para obtenerlos. Es decir, puede ser que a mí me digan o que ya yo tenga una fuente donde pueda verificar los datos, o puede ser que yo proponga un mecanismo de seguimiento y de evaluación de los indicadores, que eso lo vamos a ver un poco más adelante en el curso. Este curso se trata de formulación y evaluación por lo mismo, ¿verdad? Porque yo no solamente tengo que ser capaz de formular un proyecto, sino también tengo que desde el principio decir cómo lo voy a evaluar. La información puede ser estadística, es decir, que yo diga, mira, antes se vendían 3 artesanías, ahora se venden 10 artesanías, y eso es estadístico, ¿verdad? Pero existen otros tipos de verificaciones. Puede ser con un especialista, que es, por ejemplo, lo que se hace en los casos de construcción. Usted viene, digamos, en los proyectos de obra pública, normalmente se hace la construcción y después viene un especialista y mide si quedó bien, ¿verdad? Esa es una manera de hacerlo. Incluso en ciencias sociales también se puede hacer, ¿verdad? Yo vengo, propongo una situación base, la registro pagándole a un especialista, y cuando se termina el proyecto le vuelvo a pagar al especialista para que mida si la situación cambió. Y la otra manera, que es la forma, digamos, presupuestaria, es la más sencilla, que es la ejecución del presupuesto mediante o contrafactura, ¿verdad? Así yo sé si los gastos se hicieron donde tenía que hacerse y todo se lleva un registro. Ok, en los indicadores del marco lógico, de la matriz, perdón, tiene que haber por lo menos, en el fin y en el propósito, tiene que haber por lo menos 3 indicadores o 3 dimensiones de los indicadores. Cantidad, cantidad de tiempo, ya lo acabo de decir, ¿verdad? ¿Cuánto, cómo y cuándo? En los componentes puede haber hasta 5 dimensiones, ¿verdad? Que serían entre ellas grupo meta o personas beneficiadas o afectadas, la cantidad, el tiempo y el lugar. Cuando ya yo estoy hablando de los componentes es todavía muchísimo más claro y específico. Ahí ya estaríamos hablando de quién, cuánto, cómo, cuándo y dónde. Al nivel de los componentes. Y al nivel de las actividades es muy simple. ¿Se hizo? ¿No se hizo? Y si es el caso de un gasto, entonces
se gastó, no se gastó y aquí está la factura, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica. A nivel de fin y de propósito, cantidad, calidad de tiempo. A nivel de componentes, grupo de personas afectadas, cantidad, calidad, tiempo y lugar. Y a nivel de los indicadores de las actividades, es se hizo o no se hizo, se gastó o no se gastó, y todo comprobado con un sistema de control. ¿Cómo son los indicadores inteligentes? Los indicadores inteligentes deben ser específicos, medibles, realizables, pertinentes y estar enmarcados en el tiempo. Es decir, tienen que decir muy puntualmente qué es lo que estamos buscando. Tienen que indicar puntualmente cuánto de lo que estamos alcanzando o de lo que estamos buscando. Tiene que ser realizable en el sentido que yo pueda medirlo. Si no lo puedo medir, entonces probablemente no va a servir para nada. Tiene que ser pertinente porque no puede uno estar gastando tiempo y recursos en cosas que no vayan inmediatamente ligadas con los propósitos que se buscan. Y tiene uno que decir desde aquí hasta aquí cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? Además, como acabo de decir, debe indicar grupo meta, cantidad, calidad, tiempo y lugar. ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿De qué tipo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Ahora vamos a hacer el taller de esta semana. Justamente ustedes van a agarrar un proyecto que ya existe y ustedes van a sacarle toda esta información y ustedes van a proponer cosas para ello. Ahorita les muestro. Ok, entonces vamos a ver. Voy a proyectarles acá una cosa. Lo que me preocupa es que la grabación no va a alcanzar el resto de la proyección. Entonces voy a dejar de compartir un segundito y voy a interrumpir la grabación para hacer otra grabación. Si no hay cualquier cosa, a ver cómo salimos con eso. Voy a mostrarles una imagen que ya hemos visto varias veces, que es nuestro marco lógico de proyectos. Voy a compartir la pantalla y me voy a dedicar específicamente acá a esta parte de acá. Esta es la matriz del marco lógico. En la lectura ustedes lo han visto, ¿verdad? Entonces, la matriz del marco lógico está compuesta, es una matriz porque tiene esta forma, tiene un fin. Estos son los niveles: fin, propósito, componentes y actividades. Como les decía, el fin es aquel objetivo que yo quiero alcanzar como último. Imaginémonos, que ya les he puesto el ejemplo, un programa que es estímulo a la lectura en niños. Entonces, el fin va a ser estimular la lectura en personas menores de tal edad, ¿verdad? El propósito ya va a ser lo que corresponde con el objetivo general del proyecto. Imaginémonos en este marco del estímulo a la lectura, vamos a hacer un propósito que va a ser estimular la lectura de ficción en los niños de la escuela de tal fecha a tal fecha, mediante la ejecución de talleres. Y entonces ahí ya estamos hablando de un objetivo para un proyecto. Y dentro de ese proyecto vamos a tener varios componentes. Y yo aquí voy a tirar todos los componentes que yo necesite. El fin es uno, el propósito es el uno, pero los componentes van a ser todos los que yo necesite, ¿verdad? Entonces, componentes. Vamos a ver, programar talleres para niños de la escuela de tal en la temporada de tal, ¿verdad? Otro va a ser evaluar la comprensión de la lectura en los niños de y así cada uno de los componentes me va a ir diciendo qué cosas tienen que estar listas para que se alcance el propósito.
y ya las actividades van a ir menores. La idea es que nosotros en este momento vamos a llegar hasta aquí. Todavía no hemos empezado a decir actividades, solamente estamos en el fin último que queremos alcanzar, el propósito específico del proyecto y los componentes. Y donde dice resumen narrativo, lo que vamos a poner son los objetivos. Vamos a redactar los objetivos del fin, los objetivos del propósito y los objetivos de los componentes. Y después vamos a poner los indicadores. Y como les decía, los indicadores tienen que decirnos en cada uno de ellos. Cuando es fin, tiene que decir tiempo, cantidad y calidad. Lo mismo para propósito, tiene que decir tiempo, calidad y cantidad. Pero para los componentes tiene que decir personas afectadas, cantidad, calidad, cualidad y tiempo. Y las actividades, por lo pronto, vamos a dejarlas tranquilas. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen claro lo que les estoy diciendo? Para mostrarles el taller. Ajá. Es correcto, son lo mismo. Digamos, el componente es un producto y para el resumen narrativo del componente redacto un objetivo específico. Esa es la secuencia exactamente. Entonces, en esta semana voy a mostrarles la ventana de mediación virtual. Vamos a ver. Mediación lo tengo aquí. Ok. Bueno, entonces, esta semana vamos a trabajar en este taller de objetivos e indicadores. La idea es que ustedes hagan el ejercicio en unos proyectos que no son de ustedes, pero que después ustedes lo puedan aplicar y ejecutar a sus propios proyectos. Entonces, el taller se va a dividir en dos partes, ¿verdad? La primera parte tiene que ver con que ustedes van a revisar. Bueno, déjenme abrir aquí el documento de una vez para que vean cómo son las dos partes. Aquí yo tengo 4 proyectos. Estos son proyectos de acción social registrados en la Vicerrectoría de Acción Social y son proyectos relacionados con el tema de cultura. Estos proyectos ya están redactados. Ustedes tienen que leerse todos esos proyectos completitos, ¿verdad? Para poder ejecutar lo que vamos a hacer. Entonces, ustedes se van a venir acá. Acá dice cuál le toca a cada uno, ¿verdad? Entonces, la primera parte, Golfito Cultura y Más. La segunda parte, Cultura Tradicional. Primero, segundo, tercer, cuarto grupo, cada uno les toca esto, que es la primera parte. Ok, vamos a ver, voy a abrir este. ¿Qué es lo que va a hacer? Ustedes van a leerse todo el proyecto y una vez que se leyeron el proyecto van a proponer un objetivo, un resumen narrativo para el fin, un objetivo para el propósito y un objetivo para cada componente del proyecto. Ellos ya traen ellos ya traen objetivos, pero esos objetivos no necesariamente están bien. La idea es que ustedes a partir de lo que leen redacten correctamente el fin, el propósito y los componentes. Es decir, es un fin, un propósito y unos componentes. De hecho, vamos a volarnos todo lo que nos está sobrando acá, porque solamente es un fin nada más, ¿verdad? Igual, propósito solamente uno. Ahí. Entonces, un fin, un propósito. Y los componentes iban a ser los objetivos generales, específicos. Entonces, yo me leo este proyecto que dice aquí, Cultura Caribe en la Danza. Lo voy a leer todo. Voy a revisar si lo que ellos están proponiendo está completo. Aquí hay una revisión, una justificación, la población a la que se va a tomar. Vean que ni siquiera les estoy poniendo todo el proyecto. Nada más tienen que
revisar estas 3 páginas de cada uno de los proyectos, estos 3 aspectos, ¿verdad? A partir de eso, ustedes van a decir, ok, el fin de este proyecto, el fin último es tal. El propósito de este proyecto es tal. Y los componentes que se describen son estos, 1, 2, 3, 4, los que ellos propongan, ¿verdad? Y entonces aquí van a poner los indicadores. Y van a poner ese indicador en cantidad, calidad, tiempo y grupo social. Entonces, vamos a ver. Supongamos que yo voy a decir acá, voy a jugar un poquito con esto para que ustedes lo guarden como ejemplo, ¿verdad? Entonces yo digo, el fin es fomentar la lectura en niños costarricenses, la lectura, pongamos la lectura de ficción, la lectura, solo así, muy grande, ¿verdad? La lectura en niños costarricenses, ajá, mediante intervención en escuelas. Para el fomento del disfrute de la cultura. ¿Verdad? Eso digamos que va a ser nuestro fin último, ¿verdad? En el propósito, que tiene que ser uno, ya va a ser sobre un proyecto, ¿verdad? Y ese proyecto lo voy a hacer en una escuela, ¿verdad? Para que sea más aterrizado. Y entonces voy a decir, estimular la lectura de ciencia ficción en la escuela La Constancia, que se llama la que digo yo aquí. La Constancia, ajá, mediante un programa de taller, una programación, que siempre programa confunde, una programación de talleres, ajá, para el o en fomento del disfrute de la literatura. ¿Ok? Entonces aquí tengo un objetivo específico. Aquí tengo un fin específico y un fin general, un objetivo general. Y ahora sí vamos con los componentes. En los componentes yo tengo que ir especificando qué necesito para alcanzar esto. Y de nuevo vengo y me invento algo. Voy a decir que voy a hacer vamos a ver, diagnosticar las capacidades de lectura en la población infantil mediante pruebas escritas. Mediante la población, pruebas escritas, ajá, para determinando los contenidos de los talleres. Digamos que ese va a ser uno. Digamos que voy a poner aquí separado, voy a ponerle solo 2 porque si no, no nos da tiempo. Entonces, acá yo voy a poner lo que ya sería la ejecución de los talleres, ¿verdad? Pero yo no puedo poner ejecutar como un objetivo porque ya dijimos que ejecutar se refiere a actividades. Entonces sería capacitar a los estudiantes en lectura, qué sé yo, recreativa, mediante talleres con o en procura de la mejora en comprensión de textos científicos, por decir algo, ¿verdad? Ok, ahí ya digamos que tenemos
una cosa así de mentiras, pero que funciona. Entonces los indicadores yo tengo que decir qué voy a utilizar para yo verificar el fomento en la lectura de los niños costarricenses, ¿verdad? Entonces yo vengo y digo, ok, bueno, perfecto. Entonces los indicadores de esto van a ser frecuencia de lectura en niños ahí en niños en escolares. Ese va a ser un indicador, la frecuencia, ¿verdad? Después, por ejemplo, para el propósito, estimular la lectura de ciencia ficción en la escuela, la constancia mediante una programación de talleres. Ok, entonces para el propósito yo necesito diagnosticar y después tengo que hacer los talleres. Entonces yo debería de establecer un indicador acá que me permita medir si diagnostiqué y si los estudiantes aumentaron su capacidad de lectura, de comprensión de textos científicos, ¿verdad? Entonces acá el indicador podría ser cantidad de libros, no, sería libros leídos, libros de ciencia ficción, libros leídos por los estudiantes. Y ahora sí, diagnosticar las capacidades de lectura de Acá los indicadores va a ser pruebas escritas, ¿verdad? Y acá vamos a ver si los estudiantes comprendieron, entonces aquí también vamos a hacer pruebas escritas. No, vamos a poner aquí, no pruebas escritas, vamos a poner pruebas orales. ¿Ok? Entonces vamos a decir, ok, ahora sí, vamos con todo esto. Frecuencia de lectura en escolares. Cantidad. 1 millón de niños. ¿Verdad? Aquí yo estoy especulando, ¿verdad? Estoy asumiendo que yo soy el Ministerio de Educación y que hay 1 millón de niños en edad escolar, ¿verdad? Calidad. Calidad se refiere a cómo son, a cualidades, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, ok, niños menores de 12 años matriculados en el sistema de escuela formal. Probablemente la forma de redactar esto sea distinta, pero digamos que todo bien. Y quiero en 10 años, ¿verdad? Y aquí todavía no vamos con grupo social, ¿verdad? Bueno, no suave, pero para ver. Aquí hay algo que no estoy haciendo bien. Frecuencia de lectura en escolares. Perdón, cantidad. No, es que estoy haciéndolo mal. Es así. Si el indicador es la frecuencia de lectura, entonces sería cantidad. Entonces, 10 libros leídos. Porque es frecuencia de lectura, ¿verdad? Calidad. Libros de más de 100 páginas. Y ahora sí, el tiempo, 1 año. Un año. Porque estoy diciendo las calidades, cualidades y el tiempo del indicador, no del objetivo, sino del indicador. Ok, ahora sí. Estimular la lectura en la constancia. Ok, entonces yo digo aquí, ok, vamos a ver. Quiero saber cuántos libros leídos, ¿verdad? Entonces voy a poner 5 libros, o digamos, vamos a poner menos, vamos a poner 3 libros, porque este es un proyecto que lo voy a ejecutar en 3 meses. Entonces, 3 libros, ¿verdad? Calidad, y aquí yo puedo poner cuáles libros, ¿verdad? Entonces, por decirte algo, saga de la Fundación de Isaac Asimov. Y que lo vayan a leer en 3 meses. Y cuando ya yo vengo acá a estos indicadores, dice diagnosticar las capacidades. Voy a hacer pruebas escritas para diagnosticar las capacidades. Entonces, 2 pruebas. Y aquí yo puedo describir cómo va a ser la prueba. Pero vamos a poner 2 pruebas de comprensión
de lectura, ¿verdad? La calidad, voy a hacer 20 preguntas de razonamiento. Y voy a hacer el tiempo, voy a hacerlas una durante el segundo y el tercer mes. Y el grupo social, aquí voy a poner tercer grado. Y aquí yo voy a poner en tercer grado que son 60 estudiantes y que son promedio de 10 años de edad. ¿Verdad? Y entonces ahí ya tengo estos indicadores. Hay algo que se me está yendo para ver aquí. Bueno, no importa, voy así. Voy a jugármela así. Aquí va a haber varios indicadores, puede haber varios indicadores para el mismo objetivo. Estoy poniendo solo uno porque no me da el tiempo a explicarlos todos, pero puede haber varios para el mismo objetivo. Y entonces acá yo puedo hacer básicamente lo mismo de acá. Que esto sería la primera parte. Entonces ustedes van a proponer todo esto en la primera parte del taller y para eso tienen tiempo de aquí al viernes, me parece, ahorita lo vemos. Y la segunda parte es que van a coger esos indicadores que se pasan automáticamente de aquí a aquí, si no ahorita lo arreglo porque le quité cosas. Y entonces ustedes van a evaluar estos indicadores, van a coger el indicador y van a evaluarlos y van a decir, el sentido del indicador es claro. 1, sí, 0, no. Entonces, si es sí, va sumándose aquí. Si es sí, va sumándose aquí. ¿Existe información disponible o se puede recolectar fácil? Entonces van a evaluar los indicadores. Si aquí da 5, entonces la selección es sí. Ese indicador se selecciona. Si aquí dice menos de 5, es no. Porque entonces no se están alcanzando todos estos criterios. De nuevo, todo esto está en la lectura. Para que revisen la lectura y sean capaces de evaluar esto. Retomando entonces la primera parte al equipo 1, cultura y más, al segundo equipo, cultura tradicional artística, número 3, culturas vivas, número 4, Caribe en la danza. Tienen tiempo antes del 23 de septiembre, o sea, de aquí al viernes, para hacer la primera parte. Y a partir de ese momento, tienen tiempo para el grupo 4, revisar lo que hizo y evaluar lo que hizo en Golfito, Cultura y más, y así sustantivamente, y tienen tiempo hasta la otra semana a las 8 de la mañana para entregarlo. Y ese sería el taller. Trabajan aquí en este link con estos archivos de acuerdo con lo que les toca. ¿Está claro? Cualquier cosa, ustedes saben que el lunes tenemos atención a estudiantes y podemos retomar cualquier cosa que se necesitara. Y ¿sí? Dime. Bueno, entonces pongámosle que es taller 4. Eso no nos estrese por ahora. O sea, los talleres todos tienen una secuencia. Es un hecho que todos los talleres tienen una secuencia. Este les va a permitir el que sigue y el que sigue. Y recordemos que los talleres en realidad son ejercicios que les permiten a ustedes elaborar bien el proyecto. Entonces no importa, pueden ser más o pueden ser menos. Eso va a depender de, y eso lo dije en la primera clase, va a depender de cómo se comporta el semestre. ¿Verdad? Ya en este momento tenemos un cierre y hemos tenido un montón de contratiempos, entonces ahí vamos. Todos son complementarios y al final nos van a sumar un promedio que es lo que nos interesa. Bueno, entonces eso sería la clase por el día de hoy porque ya se nos acabó. Si necesitan cualquier cosa, por favor me escriben y si no, entonces nos vemos el lunes, me sacan una cita como hacemos siempre. Sí, es grupal, ustedes tienen que leérselo y decidirlo en grupo.
en grupo, no es delegar, es que ustedes en grupo se razonan y dicen, ah, esto es así. Ajá, es correcto. O sea, de aquí al viernes ustedes tienen que proponer la cosa y del viernes al miércoles, perdón, del sábado al miércoles, lo que hacen es evaluar la cosa. Dos intervenciones. Y tienen que meterse con su correo porque yo voy a ver el historial de versiones. Igualmente, hasta luego. Geraldine, ¿qué? Ujú. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces si no hay más dudas ya se pueden retirar. Yo voy a arreglar un poquito esto porque como que se desconfiguró un poco, pero ya se los voy a arreglar y entonces estamos hablando. Voy a dejar de grabar para entonces ya conversar tranquilos.